Hola, soy el maestro FIDE Pedro Julio García y los invito a compartir conmigo en mi canal Hablemos de Ajedrez, una partida magistral jugada entre los grandes maestros Bachar Lagrève y Liren Din, el primero representando a Francia, el segundo el chino, en el torneo de candidatos para seleccionar al retador al campeón del mundo, o sea, al match final por el campeonato del mundo contra el actual monarca Magnus Carlsen. Este torneo de candidatos, como sabemos, se celebró el año pasado y hubo que suspenderlo, o sea, paralizarlo por la pandemia que nos lamentablemente está azotando a la humanidad. En noticias recientes ya hemos conocido que se va a recomenzar este año pronto, próximamente. La partida es muy interesante. Fue una apertura Ruy López, partida española, donde el maestro francés Bachar no le permite a Liren Din jugar el ataque marcha, que medio lo amenazó y el francés utilizó una de las variantes antimarcha. Pero lo importante de esta partida no está solamente en eso, sino que lo esencial es que en el medio juego el maestro chino inicia una expansión en el flanco rey, queriendo generar un ataque sobre el rey blanco. El maestro Bachar magistralmente paraliza todas las intenciones del negro con unas jugadas precisas profilácticas, y cuando tiene todo controlado gana un peón en el flanco dama y pasa al contraataque, obteniendo una victoria contundente. Veamos la partida en cuestión. Primera jugada del blanco: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, variante normal, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, y ahora el gran maestro Liren juega enroque corto. Otra posibilidad es D6, entrando las variantes morfi cerrada de la partida española. Con enroque corto, el negro invita al blanco a que se introduzca en los vericuetos profundos del ataque marcha. Por ejemplo, si el blanco continúa normalmente con C3, entonces D5 y se produce el llamado ataque marcha, ¿verdad? Una variante principal que son peón por, o sea, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, caballo por, torre por, la variante moderna C6, y hay innumerables de partidas entre grandes maestros con resultados de victoria para las blancas, victoria para las negras y sobre todo muchas tablas últimamente. El maestro francés juega uno de los sistemas antimarcha, lo que habíamos hablado en la introducción, H3. Otro sistema antimarcha también es A4, evitando D5. Con H3 no es que se evite del todo la posibilidad de D5, sí, pero generalmente en el ataque marcha la casilla G4 es utilizada por el caballo, ¿verdad?, para saltar con la dama, etcétera, y ahora con la jugada H3 pues esto sería imposible. Por tanto, y sobre todo en los altos niveles, pues ya aquí no es posible jugar el ataque marcha. El negro jugó alfil B7, D3, D6, A3. Generalmente en la española se puede jugar o se juega C3 con la idea del alfil venir a C2. Pero ¿cuál es la diferencia acá en esta posición y por qué el blanco hace A3? El negro ha desarrollado su alfil por B7 y no es posible enfrentar
la acción del alfil en esta diagonal con alfil E6, ¿verdad? Porque el alfil está en B7. Por tanto, el blanco opta por hacer esta jugadita A3 y mantener el alfil en esta diagonal, en la diagonal A2, G8. Ahí está el por qué hace A3 y no hace C3, que también es una jugada totalmente posible. Dama D7, caballo C3, torre F, E8. Cada quien está colocando sus piezas de manera normal y lógica. Incluso esto ya se había jugado. Y ahora es que Bachier introduce una nueva jugada en esta posición. Aquí en una partida entre el gran maestro norteamericano Nakamura contra el propio Liren, se había jugado en este momento caballo de 5. Había sido caballo por, peón por, caballo A7, D4, E por D, dama por D4, C5, D6, caballo por C6, dama D3, donde las blancas están ligeramente mejor por la debilidad del peón de D6, quizá la presión acá del alfil, las piezas quizá un poco mejor situadas, y se puede considerar, o la valoración correcta sería que el blanco tiene ligera ventaja. Sin embargo, el negro podía, por supuesto, mejorar esta manera de jugar. Por ejemplo, en la jugada, digámoslo, en esta jugada 13, en la jugada 13, quizás aquí hubiera sido una alternativa mucho mejor, caballo D4. Y el negro podría estar bien situado. Quizás esto era lo que pensaba hacer Liren en esta partida. Sin embargo, el maestro francés Bachier introduce una mejora que por supuesto es un fruto de la preparación casera y que la utiliza en esta partida ya preparada de antemano. Alfil de 2, el blanco no salta inmediatamente con su caballo de 5, caballo de 8, y ahora sí caballo de 5, caballo por, E por D, C5. Negro hace una jugada típica de la apertura española con los planes negros, C5 expandiéndose en el flanco dama, y el blanco también le contesta con una jugada típica, frenando quizás alguna posibilidad de expansión en el flanco dama y atacando a los peones del flanco del flanco mencionado, A4. El negro jugó ahora un movimiento que por el resultado de la partida, por lo que pasó en ella, podemos considerarla como un error. F5. Parece una jugada activa, parece una jugada muy buena. El negro quiere atacar en el flanco rey, y con esto pues plantea quizás la posibilidad de expandirse en el flanco del rey con los peones, que fue lo que hizo en definitiva. Veamos cómo el gran Bachier magistralmente frena las pretensiones del negro de lograr o de establecer acá un ataque con los peones y las piezas en el flanco del rey. Esta jugada resultó ser un error por el transcurso de la partida. Mucho más sensata, más correcta hubiera sido torre F8 y quizás jugando con no tanto optimismo la posición. F5, A por B, torre por A8, alfil por A8, y ahora la jugada clave que pone de manifiesto la debilidad de la jugada F5, C4, una jugada muy fuerte. ¿Cuál es la idea? Muy sencilla. Por eso es que quizás torre F8, cuando dijimos en la jugada anterior, hubiera sido lo correcto para después jugar F5. Ahora resulta
que el negro se encuentra con un problema, porque no puede capturar en C4 por la jugada alfil A4 y pierde la calidad, pero le están amenazando C por B5 y no puede capturar con la dama porque le pasa o sucede lo mismo, le hacen alfil A4 y le ganan una torre limpia. El negro acá jugó caballo F7. Si hubiera, por ejemplo, otra alternativa, podría ser torre F8, peón por, y no funciona para la negra por un golpe táctico sencillo pero bonito. Dama por B5, caballo por E5, y ahora vemos la importancia de haber la jugada A3 y haber dejado el alfil en esta potente diagonal A2, G8. Por tanto, no funciona torre F8 y mucho menos, como dijimos, B por C4 por la sencilla jugada alfil A4 y se pierde una torre. Caballo F7 y aquí el blanco gana un peón ya limpio en el flanco dama, C por B5. El negro acá tiene un peón de menos, no puede capturar en B5 porque es elemental alfil A4. ¿Qué hacer? Bueno, pues inicia y pierde la paciencia, digámoslo así, el jugador de las piezas negras, Liren, gran maestro chino, y juega G5, que lo podemos considerar una jugada errónea por la continuación exacta que juega Bachier aquí en este momento, porque el negro, la posición negro parece amenazadora, puede meter miedo. La idea, por supuesto, es H5 y lanzar un ataque con los peones, los ataques, el ataque a la bayoneta, como se le llama muchas veces, se le conocen en este tipo de posiciones en el ajedrez, y crear problemas grandes en el flanco rey, por lo menos un contraataque muy fuerte. Sin embargo, esta es una jugada que ya con la continuación exacta y perfecta que le hace el maestro francés, pone a negro en una situación muy pero muy difícil. Quizás acá, con un poco de más paciencia, hubiera sido preferible jugar alfil F6, alfil C3, alfil B7, y aunque el blanco con alfil C4 mantiene su peón de ventaja, todavía queda mucha partida por delante y el negro quizás pudiera generar y contraataque, pudiera resistir por mucho tiempo en esta posición, porque no se ve claro cómo el blanco puede materializar su ventaja. Ese era el mal menor. Sin embargo, G5, que parece peligrosa, juega el maestro chino. Y acá viene una jugada profiláctica, caballo H2, excelente jugada, frena por completo las pretensiones del negro en el flanco rey. Ya es imposible hacer H5 por el dominio de la dama de esta casilla. ¿Y cómo continuar el ataque si las piezas negras no están coordinadas para iniciar ningún ataque en esta posición que no sea H5 y G4? Y H5 es totalmente imposible. Rey G7. El negro, bueno, pues continúa con sus intenciones de poder hacer H5 para hacer G4. La idea es, como pasó en la partida, poner rey G6 y lanzar el ataque, y la torre en un momento determinado puede pasar al ataque en el flanco rey. Pero aquí pongan atención la manera exacta, con una maestría y una técnica impresionante del gran Bachier, cómo él frena todo esto y pasa al contraataque, generando una posición de ventaja decisiva para él. Alfil C4. El blanco tiene un peón limpio de ventaja. El negro tiene que demostrar que puede crear amenaza en el flanco rey, porque de lo contrario está totalmente perdido. Rey G6, y la idea, como dijimos, es H5 y al lanzar el ataque en G4. Y aquí viene otra jugada profiláctica excelente que frena por completo todas las pretensiones del juego negro. G4.
admiración. Una jugada muy fuerte. No solo frena la posible movida H5, sino que está luchando por el control de la casilla E4, que en la partida el blanco logró dominarla y por ahí penetró para ganar la partida. G4 es una jugada típica, se producen muchas posiciones, incluso hay posiciones de la India del rey donde G4 es una jugada muy fuerte, siempre para controlar la casilla E4, o sea, crear un punto fuerte en E4. El negro, por supuesto, no hace F4 por lo que estamos hablando, cedería la casilla E4 y la partida se perdía, como fue posteriormente. Veamos qué pasó cuando tuvo que hacer F4. Caballo H6, resistiéndose, y ahora el blanco pasa al contraataque. Dama F3. Alfil D8 y ahora dama G2. Aquí ya el blanco podía haber iniciado las acciones al flanco dama con B4. Sin embargo, Bacher quiere tenerlo todo controlado. Dama G2. Una jugada muy fuerte que genera problemas aquí en el flanco. El negro se decide a hacer F4, quizá le están tomando acá en G4 y hay un ataque sobre el punto G5, porque está clavado ese peón, donde la partida está totalmente perdida para negro. Fíjese que negro tiene una coordinación de las piezas impresionante. En este alfil está chocando contra este muro aquí, no está haciendo nada, no tiene diagonal por donde entrar al juego. Este alfil también se muestra pasivo. Este caballo por acá, que pretendió generar amenazas y problemas en el flanco rey, está totalmente ahora fuera de juego, está en el borde del tablero. Por tanto, es muy difícil para las negras, yo diría que imposible, generar algún chance de ataque en esta posición. El negro juega F4 y ya la casilla E4 es nuestra. Ya la casilla, lo mismo para la dama que para el caballo. Veamos qué pasó. B4, alfil B6, dama E4. Empieza el blanco a hacer uso de la fuerte casilla de Laupot en E4. Rey G7, B por C5, ya pasando, generando ya, desdoblando el peón y quedando con el peón de B5 totalmente pasado. B por C5, D por C5, caballo F3, tocando en G5. Ya el blanco pasó al contraataque y ya domina las acciones totalmente en la posición. Caballo F7, alfil C3. Admiración, tocando en la gran diagonal. Y el negro ahora, además de tener un peón de menos, está totalmente a la defensiva. Alfil C7 y otra jugada importante. B6. ¿Qué propongo? Bueno, te doy mi peón pasado, pero del flanco, para que tú me des el del centro D5 y que tu rey quede totalmente desvalido. Por supuesto, el negro no acepta ese negocio, ese cambio, y juega alfil de B8. Ahora, aquí muchas maneras quizás hay varias maneras de imponer la ventaja. Una de ellas podría haber sido torre B1, pero Bacher, torre B1 con la idea de empujar el peón en un momento determinado, estar amenazando también alfil B5, pero Bacher decide proponer el cambio de dama, pasar al final con un criterio importante, un gran criterio, un concepto magistral de la posición, porque él sabe que el dominio de la casilla E4, que su caballo desde donde su caballo generará mucha presión sobre el campo negro, le dará la ventaja y le dará la victoria. Dama por, peón por, rey F6, caballo de 2, consecuente con el plan. Por supuesto que la amenaza es caballo E4 y esto se está acabando completamente. Está el peón de C5, etc. Torre de 8. Y ahora otra jugada muy fuerte. D6. Jugada muy fuerte, durísima jugada. El peón pasado le genera problemas, abre la diagonal
La presión sobre este peón es terrible, sobre E5. Y el negro ahora tiene para capturar ese peón con 3 piezas y ninguna le resulta. Por ejemplo, si captura con el alfil, le hacen torre B1, ¿verdad? Torre B8, caballo E4 jaque, alfil por D por, y la posición está totalmente perdida para las negras. Un peón pasado que le va a generar demasiados problemas, ¿verdad? Una casilla en D5, este peón de F5 que no va a permitir que tú controle, que el negro controle por acá por el flanco dama, porque sí iría, y la ventaja es decisiva. Otra posibilidad podría ser, que fue la que hizo una partida, tomar con la torre, torre por D6, ¿verdad? Torre por D6, torre B1, amenaza B7, caballo D8, y ahora el remate muy exacto, muy bonito, una petit combinación que acaba con la partida. ¿Qué hubiera pasado si jugaba alfil C6? Quizás vendría caballo 4, alfil por, peón por, con una posición totalmente desesperada. Casilla de 5, el alfil controlando este peón pasado, y el negro estaría totalmente perdido. Caballo de 8, B7, admiración, alfil por, y ahora alfil A5 con un ataque doble de la torre en B7 y del alfil al caballo de 8. Acá el gran maestro chino Li Ren optó por rendir ante la inminente pérdida de una pieza. Espero que les haya gustado la partida, que hayan aprendido los conceptos de profilaxis, contraataque y cómo frenar las posibilidades de ataque del contrario cuando las piezas no están bien ubicadas. Esto en realidad Bacher nos dio una clase en esta partida. Me despido hoy de ustedes, los invito a darle like, a darle a la campanita y a suscribirse para estimularme y continuar con este proyecto de ajedrez. Saludos a todos.